La bendición eterna del Señor. Salve Santa Ciudad encantadora, en mi ciudad de corazón hostia de pueblos alcanzaste, la bendición eterna del Señor. El mensaje bíblico estará en la palabra del pastor Esteban Vázquez. Leeré el Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde el texto 25 al 37. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejando de medio muerto. Coincidió que descendía un sacerdote por aquel camino y viendo a este hombre golpeado, pasó por el lado opuesto del camino. Asimismo, un levita, el encargado de la música, de la adoración, llegando cerca de aquel lugar y viendo a este hombre golpeado, pasó por otro lado. Pero un samaritano, un enemigo de los judíos, que iba de camino, vino cerca de él. Y viendo a este judío, enemigo de los samaritanos, fue conmovido a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndose sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al partir al día siguiente, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídate, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses. Preguntó el Señor entonces: ¿quién es este? ¿Quién pues de estos 3? El sacerdote, el levita y el samaritano, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Amén. Escribiendo el apóstol Pablo a la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, le dijo lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo recuerdo que desde niño, cuando mi abuela me llevaba a la iglesia pentecostal de aquellos años en Serrano, cuando Linares era un pueblo bastante tranquilo, no había problema de regresar de las reuniones a las 12, 1 de la mañana, que eran normalmente las horas que terminaban los cultos. Y siempre cantábamos, y también en la escuela dominical que se llamaba, cantábamos: estamos en campaña porque hay almas que salvar, almas que salvar, almas que salvar, estamos en campaña porque hay almas que salvar. Bueno, en aquellos años yo era bastante pequeño, bastante chico, y no tenía la capacidad de hacer una reflexión teológica sobre lo que estaba cantando. Bueno, han llegado los años en que, cuando ya uno empieza a ser adulto y empieza a ver el mundo desde otra perspectiva, yo nunca me imaginé que en el estribillo de este canto dejaba este estribillo, y deja todavía ver una teología evangélica deshumanizante, muy deshumanizante,
Una doctrina que amenaza con desintegrar a la persona humana. Y voy a explicarles por qué. Ahora, cuando hago mi reflexión cristiana, mi reflexión, porque la teología cristiana tiene que incorporarse, encarnarse en la vida social, ahora ya adulto veo que este canto explica muy bien el por qué todavía los cristianos evangélicos somos reacios a participar en política. Veo que este canto explica el por qué todavía los cristianos evangélicos, en un número muy alto, un porcentaje demasiado alto, no nos destacamos en propuestas de proyectos sociales. El por qué en nuestros púlpitos normalmente están ausentes los sermones humanizadores, aparte de la árida dogmática. El por qué no organizamos a nuestros ciudadanos para hacer valer su dignidad de personas. El por qué no tenemos permanentes operativos de salud, permanentes, no ocasionales, como un mecanismo de cautivar gente o de generar adeptos adherentes. Este canto me ayuda a explicar por qué todavía no tenemos un staff de abogados para que defienda a los más desamparados por la justicia. El estribillo de este canto explica por qué no refugiamos a los trabajadores de nuestra patria en una pastoral laboral. ¿Por qué no organizamos sindicatos? ¿Por qué no ayudamos a postular políticos que representen nuestra ética, que representen nuestros valores, que representen nuestra fe? No lo hacemos sencillamente porque nosotros estamos en campañas. Y porque cuando estamos en campaña hay almas que salvar, almas que salvar, almas que salvar. Fíjese que esto no es nuevo. Desde la antigüedad la Iglesia se vio afectada por una antropología gnóstica que consideraba al cuerpo humano como una horrible cárcel que oprimía el alma. Por lo tanto, el alma era buena, el cuerpo era malo. Se hablaba del mundo como malo. El mundo siempre se vio como malo y se postulaba que todo lo físico era una creación hecha por los demonios. Fíjese que en el año 250 de nuestra era cristiana, la Iglesia fue desafiada por la doctrina maniquea, que sostenía que en el universo había un eterno dualismo entre la luz y la oscuridad, y que el cuerpo humano, por ser material, era perverso, no así el alma espiritual, que era un fragmento de la luz divina. El alma debía dominar los deseos carnales, y así sería libre de destacarse en física y ascendería al campo de lo divino, porque mientras más espiritual uno es, más cerca de Dios se encuentra. Gracias a Dios que por fin los estudios teológicos y los estudios bíblicos llegaron a la coherencia de que es la totalidad del ser humano, en su unidad de cuerpo y de alma, la que ha sido creada por Dios. Es toda esta unidad la que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. La antropología bíblica enseña que el hombre posee una dignidad y valor que no solo se le debe reconocer en el alma, sino que también hay que reconocérsela en el cuerpo. El hombre es cuerpo y alma, y no que tiene un alma y un cuerpo. Si seguimos con esta esquizofrenia disociativa del ser humano, vamos entonces a formar parte de un mundo cada vez más deshumanizado. El hombre es cuerpo y alma, y no que tiene alma y cuerpo. Por lo tanto, toda vivencia humana, hermanos, toda vivencia humana es corpórea y espiritual, es psicofísica, es psicoorgánica. Todas las autorrealizaciones de una persona humana, todas ellas suceden dentro de lo corporal y suceden dentro de una esfera llamada mundo. Mundo querido, mundo amado, mundo construido, mundo hecho por Dios para que nosotros lo vivamos, lo disfrutamos, lo cuidemos, lo administremos. En definitiva, entonces, el hombre querido y creado por Dios es todo entero y al mismo tiempo alma y cuerpo, lo uno y lo otro a la misma vez y no separado. Lo paradójico de esto es que a pesar de que sabemos que la persona humana es psicoorgánica, en lo práctico, el grueso de la Iglesia siempre ha caído en el reduccionismo, en la polarización que termina desintegrando al ser humano. Un teólogo muy renombrado de su tiempo, Francis Schaeffer, dijo: una parte de la Iglesia, influenciada por el platonismo, ha caído en la sobreexageración del elemento humano llamado alma, denominándolo el elemento superior, en contraposición del cuerpo, que pasaría a ser el elemento inferior. Es así como muchas iglesias por siglos entonces han enseñado y cantado que lo que hay que salvar son los almas.
son esas las que hay que cuidar y salvar. Por lo tanto, no los cuerpos, lo que hay que convertir son las almas y no el entorno donde las personas viven. Lo que hay que perseguir es el crecimiento espiritual, la perfección del alma, aunque en esto se siga sacrificando la dignidad humana, a vista y paciencia de todos nosotros ante nuestros ojos. Afectados por esta visión dualista del hombre, nuestras iglesias evangélicas hoy dejan ver una pobre teología de la corporeidad. Es más, es una teología prácticamente ausente. Y esto nos ha significado entonces, al olvidar que el hombre es corpóreo, nos ha llevado a olvidar al ser humano, dejarlo abandonado en medio de sus dolores, de sus penas, de sus sufrimientos físicos, de sus sufrimientos corpóreos. Este maniqueísmo moderno que está vivo, presente entre nosotros, este maniqueísmo moderno explica el por qué nuestra cristiandad en bloque, no excepciones por allí encendidas como fogatas indígenas, sino en bloque, todavía no desarrolla la cultura, no se preocupa del ecosistema, no hace propuestas ambientalistas, no promueve el deporte, no trabaja en textos de teología moral, no inserta en el currículum del seminario el ramo de doctrina social, no tiene fuerte injerencia en el tema de la salud pública, no propone políticas de desarrollo económico, muestra apatía ante los temas de los derechos humanos, los derechos laborales, reforma la constitución política, oposición a la explotación, oposición al capitalismo avariento, a las injusticias, a la pobreza, a la desigualdad social, etc. Sin embargo, fíjese que los cristianos de los primeros siglos entendieron que existen culturas de libertad y culturas de esclavitud. Los cristianos de los primeros siglos entendieron que había culturas de justicia y culturas de miseria, culturas de la vida y culturas de la muerte. Por lo tanto, alumbrados estos cristianos por el evangelio de la vida e impulsados por el evangelio de la libertad, estos cristianos decidieron discrepar. Una palabra importante que no hay que olvidar, principalmente los que formamos parte de la línea protestante. Hubo un momento en la historia de la iglesia en que se protestó, se discrepó radicalmente contra las aberraciones que se imponían a los pueblos. Entendieron que adherirse y ajustarse a la violencia, al desempleo, a la miseria, a la concentración de riqueza, al trabajo de esclavos, a las masacres y a los salarios humillantes, eran aberraciones repugnantes que no concuerdan con la civilización del amor de Cristo y sencillamente protestaron, se desajustaron, se rebelaron. Y les voy a decir algo. No toda rebelión es mala. A veces no rebelarse es pecado. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de cristianos que decidieron desajustarse a las aberraciones de sus tiempos. Se mostró que a comienzo de nuestra historia cristiana, nuestros padres del siglo II se resistieron a las prácticas del aborto que existían en el Imperio Romano. Y por si usted no lo sabía, la oposición cristiana logró que el emperador cristiano Valentiniano, influido por el obispo Basilio de Cesarea, declarara el aborto una práctica ilegal en el año 374 después de Cristo, y terminaron los miles y cientos de miles de matanza de los niños que había en el Imperio Romano. Otro dato: en los tiempos jóvenes de la iglesia, el Imperio Romano era cruel, el Imperio Romano era bárbaro. Los cristianos de Roma presenciaron muchas veces centenares de miles de gladiadores destrozados y desangrados hasta morir por 300 años en el Coliseo Romano. Los gladiadores eran obligados a luchar contra fieras salvajes que los destrozaban y comían ante la mirada de miles de espectadores. Los creyentes se horrorizaban ante tanta inhumanidad. Y en consecuencia, ante este horror que ellos experimentaron, condenaron y boicotearon las sangrientas competencias que se hacían allí en el Coliseo Romano. Los líderes de la iglesia en su tiempo ordenaron a sus miembros a que no asistieran a estos eventos, pero no bastando ellos, lograron que el emperador cristiano Teodosio I terminara con los combates en todo el sector del Oriente. Otro dato importante: la era grecorromana tenía un inmenso vacío en cuanto al cuidado de enfermos y moribundos. Dionisio, obispo cristiano del siglo III, describe la conducta de los paganos hacia sus congéneres enfermos en una plaga que hubo en Alejandría de la siguiente forma. Escribía él: los paganos dicen,
Dice, los paganos arrojan a un lado a cualquiera que muestre síntomas de enfermedad y los mantiene separados aún de sus seres más queridos y dejan a los pacientes medio muertos en los caminos públicos. No los sepultan y los tratan con un completo desprecio cuando mueren. Dionisio cuenta de que cuando se trataba del cuidado de los enfermos y moribundos, los cristianos no pensaban en el peligro que significaba para ellos mismos. Escribió, muchos de nuestros hermanos, en medio de su abundante amor y fraternidad, no se guardan a sí mismos, pero se mantienen juntos y visitan a los enfermos sin pensar en su propio peligro, y mueren con gozo, cargando sobre sí mismos las enfermedades de su prójimo. Los ejemplos de la historia de la Iglesia suman y siguen, probando que las más grandes libertades y reivindicaciones del mundo fueron promovidas por la mente cristiana. Definitivamente no se puede ser cristiano sin ser profundamente humano. No se puede ser cristiano. Pero así como en la historia de la Iglesia hay periodos de enorme conciencia social, también hay momentos de profunda ceguera. Su historia también está marcada por momentos de profunda oscuridad, de profunda crueldad. Sin embargo, todos estos periodos tristes de la Iglesia sucedieron cuando la comunidad de creyentes se ajustó al mundo. Entonces la Iglesia, por intereses y por conveniencia, se hizo ciega, la Iglesia se hizo sorda, la Iglesia se hizo muda ante las aberraciones cometidas por estructuras de pecado. Aún pesa sobre el Vaticano y el grueso de la Iglesia luterana el genocidio cometido por el pueblo alemán, ensañado y envenenado por la locura de Hitler. Guardó silencio en su tiempo el Vaticano y principalmente la Iglesia de Lutero. Aún nos pesa el silencio de muchas iglesias evangélicas en la masacre dictatorial que azotó sin misericordia a Latinoamérica. ¿Y qué decir de las monstruosas aberraciones inhumanas que se cometieron cuando la Iglesia se unió al Estado desde el siglo IV en adelante? Una vez que la Iglesia fue amiga del Estado, se olvidó de su humanidad y todos los que lo acompañaban, las posiciones de la Iglesia, fueron perseguidos. Y empezó a haber toda una iglesia perseguida que trabajaba de manera marginal. Los periodos en que más ha sufrido la humanidad son los periodos en que la Iglesia se ha ajustado a políticas criminales, a culturas atropelladoras y a leyes de desigualdad. Debo citarlo porque no podría citar ninguno de los nuestros evangélicos chilenos, con algunas excepciones que no están escritas. Alberto Hurtado Cruchaga, a comienzo del siglo XX, escribió lo siguiente: el pseudo contemplativo está persuadido que la unión con Dios se hace solo por el pensamiento, la consideración, la oración, de tal manera que en este pseudo contemplativo se produce entonces un divorcio entre la religión y la vida, porque en el fondo se sostiene que Dios está en el cielo. Así el pseudo contemplativo se desinteresa de los progresos terrestres y de las calamidades que pesan sobre la sociedad humana. La miseria en que vive nuestro pueblo es grande. Los salarios no bastan para llenar. Las necesidades de un individuo, menos la de la familia, no puede llenarla. Los patrones católicos, escribía Hurtado, ojalá fuesen los primeros en preocuparse del problema del salario. Es una obligación primordial de su fe. Y preguntaba en su tiempo, ¿reflejamos nosotros la bondad, caridad y amor de Cristo? Tal vez nos hemos forjado otro Cristo. Un Cristo puritano, un Cristo que nos roba, un Cristo que nos mata, un Cristo que nos miente, pero tampoco ama, que no hace obras malas, pero tampoco hace obras buenas. Fíjese usted que en Chile la desigualdad económica sigue siendo tan inmoral como en los años de 1930, cuando escribí este documento de Alberto Hurtado Cruchaga. Hoy tenemos una brecha que se llama la brecha del 70-30. Lo que significa que un 30% se queda con la producción del 70%. Es decir, que de los aproximadamente 17 millones de chilenos, 4.800.000 se quedan con 3/4 partes de la riqueza chilena. Y los otros 13 millones de habitantes nos repartimos el 30% restante. En Chile y en Linares, tierra encantadora. Aún hay educación para pobres y educación para ricos. Y el CINCE ha demostrado
que existe una inmensa brecha formacional entre los colegios pobres y los colegios ricos, generándose así una grave desventaja que como siempre afectará a los más desposeídos. Estudios de economía han dicho que para una canasta va un mínimo de 300.000 pesos y nosotros tenemos millones de compatriotas que ganan 140.000 pesos al mes. ¿Sabía usted que el dolor de ser pobres, y este es un dato importante, aquí en Linares, el dolor de ser pobre está haciendo que en Linares mucha gente que busca trabajo mienta sobre su domicilio para no decir que viven en el sector del Guapi? Por una razón muy sencilla. Hay una inmensa cantidad de personas que se cambian de domicilio por causa de la estigmatización de los linarenses. Nuestra ciudad se está construyendo con políticas de desigualdad y de discriminación. Solamente hay que observar el plano regulador de nuestra ciudad. Se construyen casas en sectores para ricos y se construyen viviendas sociales en sectores para pobres. Y seguimos estando separados entre ricos y entre pobres en esta ciudad. Actualmente la población de Nemesio Antunes tiene una tremenda discusión por una razón muy simple. Se niega a que cerca de ellos se construyan viviendas sociales por el simple hecho de que ser pobre es sinónimo de ser ladrón y es sinónimo de ser mal vividor. Además de que los barrios pobres afean los barrios acomodados. Observemos a nuestros pastores. Iglesias para ricos, iglesias para pobres. Pastores acomodados, pastores necesitados. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros, qué posibilidad tenemos de ser un pueblo cristiano de verdad? ¿En qué nos diferenciamos del comienzo del año 1900? La brecha de desigualdad no solo está en el mundo, está dentro de nosotros. Estamos corroídos por ese cáncer de adentro. Estamos podridos por el pecado de la desigualdad. No sé qué Cristo es el que nosotros hemos conocido. ¿Qué creen que andaría haciendo Él si estuviese vivo aquí ahora? Si caminase entre nosotros, ¿dónde creen que viviría? ¿Qué tipo de vehículo creen que manejaría? ¿Qué tipo de viajes creen que Él haría? ¿Con qué clase social piensan que se juntaría? ¿No habéis leído el Evangelio con quién lo hacía? Con prostitutas y con ladrones, con marginales. Con los sucios y harapientos pecadores, hediondos al pecado. Creo que la ausencia, hermanos míos, la ausencia del sermón humanitario, la ausencia de una buena teología moral, la ausencia de una doctrina social nos está pasando la cuenta. ¿Cuándo los evangélicos vamos a entender que la palabra profesada, es decir, nuestra fe, nuestro dogma, nuestra teología, tiene que transformarse en una acción concreta? ¿Cuándo vamos a entenderlo? Que la teología, si no da lugar a una ética, no sirve de nada. Que no basta con tener una teología sistemática, tenemos que tener una teología moral. Nos falta la teología, no solamente necesitamos la teología dogmática, necesitamos que desde ella se desprenda una teología social para responder a esta pregunta. Y ahora que somos cristianos, ¿cómo viviremos en este mundo? El mundo está cansado de palabras, ¿no lo han visto? ¿No lo han escuchado, hermanos? El agotamiento social que existe. Un pueblo como ovejas sin pastor no sabe hacia dónde ir. Y en un pueblo tan pequeño como esta ex villa de San Ambrosio. ¿Acaso no creen ustedes que son suficientes, sin querer ofender? ¿Acaso no son suficientes las palabras y verborrea de los políticos para que ese dolor social se añada a la palabrería sin acciones de una iglesia que no ejecuta nada como bloque, no como individuos? A veces yo pregunto, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este país? ¿Qué piensan que podríamos hacer nosotros dentro de los próximos 4 años cuando convenzamos a todos nuestros pastores de que vamos a votar en bloque en este país? En bloque, ¿saben lo que significa votar en bloque? Que sacaremos el presidente que a nosotros nos conviene. Que pondremos diputados, senadores, alcaldes y concejales
que estén relacionados con nuestros valores. ¿Usted cree que la concertación y que la derecha votan separados? ¡No! Votan en bloque. Y está bien que lo hagan, pues. Malo sería que no lo hicieran. Hasta estúpido resultaría. Pero nosotros sí votamos separados. ¿Y hasta cuándo lo vamos a seguir haciendo? Somos 3,5 millones de votos aproximadamente. ¿No creen que podemos cambiar la historia de un solo golpe? Amén. ¿O podemos tener un nuevo alcalde que esté presente en nuestras actividades? Amén. Sí, podemos hacerlo. Tenemos el número para lograrlo, pero tenemos que aprender a solidarizar por una causa que tiene que ver con nuestros valores cristianos. Si no lo hacemos, otros sufren las consecuencias. ¿O vamos a negar que la iglesia está llamada, hermanos míos, a luchar a muerte contra el pecado? ¿Vamos a negar que la iglesia está llamada a ser buen samaritano? ¿Vamos a negar que la iglesia está llamada a ser profeta que anuncia y que también denuncia? Está llamada a ser conciencia de los inconscientes, que son tantos millones. Está llamada a rebelarse, a desajustarse ante una sociedad cada vez más deshumanizante. La lectura del apóstol Pablo lo decía claramente: no se amolden al mundo actual, no se ajusten, desajústense por favor. Más de una vez alguien me ha dicho: pastor, aunque usted diga lo que diga, no sacará nada y no cambiará nada. Es probable que esas personas tengan la razón, pero creo que no se debe renunciar al desafío de poner en la conciencia de la iglesia el mensaje de que cristianizar también implica humanizar. Hay que poner en la conciencia de la iglesia que el mensaje que significa evangelizar también implica dignificar y también implica rehabilitar. Si no hacemos eso, no hemos hecho entonces evangelización. No tenemos que hablar del evangelio, tenemos que ser evangelio, vivir evangelio, transmitir evangelio. No es culpa de Lutero haber dicho la justificación por la fe sola. No quería decir él que las obras estuvieran ausentes. No quería decir entonces que formáramos, ¿no es cierto?, un montón, un movimiento cristiano que no tuviese una práctica. Para concluir, quiero decir que estar evangelizado, hermanos míos, estar evangelizado y ser agente de evangelización, que son dos cosas importantes. Estar evangelizado y ser agente de evangelización involucra boicotear y retirar nuestro respaldo a todo lo que impide la irrupción del reino de Dios. Tenemos que boicotear y retirar nuestro respaldo a todo lo que impide la intromisión de la civilización de Dios en este mundo, hermanos. Como dijo el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, evangelizar involucra resistir, rebelarse y desajustarse a todo lo que atenta contra el proyecto liberador de Dios. Amén. Nosotros somos de los que recogemos o de los que desparramamos. ¿Qué somos nosotros? A comienzos de 1900, como les había citado, Alberto Hurtado preguntó en un libro que haríamos bien todos en leer: ¿es Chile un país católico? La curia romana intentó de hacer lo posible que ese libro no quedase en las manos de la gente común, igual como intentó evitar que se leyera la encíclica Rerum Novarum. ¿Es Chile un país católico? Y la respuesta en el documento que él hizo fue un doloroso no. 100 años después volvemos a preguntarnos hoy, aquí, dentro de un templo protestante: ¿es Chile un país cristiano? ¿Se muestra más cristiano hoy que 100 años atrás? Y cuidado, que el que crezca nuestra religión no significa de ninguna manera que en este país haya crecido la cristianización.
Muchas gracias por su atención. Amén.